Listo, entonces, pues nada, me presento, mi nombre es Juan David Soler y yo soy profesor de la universidad. De hecho, a mí siempre me gusta decir, soy empresario, soy mentor empresarial y soy profesor. Soy empresario, tengo una empresa, es una empresa de manufactura y desarrollamos bebidas alcohólicas, tenemos una marca que se llama Juan Sangría. Soy mentor empresarial. Desde más o menos en el 2015 he venido acompañando empresas, principalmente del sector tech, del sector tecnológico, en distintas etapas, y a través del Ministerio de Comunicaciones, a través de nuestra incubadora que es el Startup Café, a través de programas como Activate Valle. Creo que en los últimos 5 años he podido acompañar unas 30 empresas y tal vez más, de pronto un poquito menos. Y en ese proceso pues uno aprende muchísimo, sobre todo de la etapa inicial. Y esa etapa inicial uno, como digo yo, y como le digo a muchas personas, son dos mentalidades completamente distintas. La que se necesita a la hora de crear una empresa, hacerla crecer y sobrevivir, y otra completamente distinta que es administrarla y gerenciarla. Normalmente el emprendedor es eso, es creativo, es arriesgado, sobrevive y no necesariamente hace ya lo mejor en gerenciar. Normalmente no son buenos gerentes, si les soy sincero, pero esa mentalidad justamente de llevar las cosas y hacerla crecer es lo importante. Y en ese proceso, pues uno de los elementos más importantes es cómo la financiamos y sobre todo, y aquí quiero que volvamos esto también una especie de conversatorio, cómo somos capaces de probar que nuestro modelo de negocio existe a la larga. Y esto me pareció muy curioso una vez en uno de estos programas, que una empresa quería dinero y pues había otro que era un poquito, digamos, un asesor senior que le dijo, mira, plata hay, pero plata pa bobadas nunca va a haber. Ya, y ese es el tema, es cómo realmente nosotros demostramos que tenemos algo que vale la pena que se le invierta o que vale la pena ser financiado. En este momento estamos en el programa Laboratorios de Startups de Impulsa, en donde se aceleran empresas de base tecnológica. Estamos en este momento con 40 empresas. Yo estoy apoyando a 2 de esas empresas y ahí es donde justamente pues uno ve cómo llevar este tipo de empresas. Y bueno, y por último soy profesor, trabajo también en la Universidad de ICESI, en el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial. Soy profesor de creatividad empresarial y de plan de negocio de base tecnológica. Y bueno, ya llevo como profe más o menos unos 8 años, tal vez. Entonces, pues en ese camino he aprendido también, como dice Juan Fernando, uno no para de aprender, uno no para, digamos, de entender las cosas y eso es importante. Y pues nada, me gustaría, traje una pequeña presentacioncita, Juan Fernando, si me permites compartir, creo que ya puedo, sí. Y como les digo, interrumpan, me hagan preguntas, si quieren ver algo, lo vemos, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Pues lo primero que me gustaría, digamos, definir es qué es una startup y preguntarles para ustedes qué es una startup. Un negocio que apenas está empezando. Muy buena respuesta. Si no estoy mal, tiene algo que ver con el emprendimiento con base tecnológica, no sé, Está, está asociado y algo normalmente, así. digamos, eh, se relaciona mucho y ya les explico un poquito el por qué. Y esto es muy importante porque hay distintos tipos de empresas, ¿vale? Y a mí, más que hablar de startups, a mí me gusta hablar de dos específicamente, que son las empresas dinámicas y las empresas de alto crecimiento. ¿Y por qué me gusta hablar de estas? Porque aquí es donde yo veo a los estudiantes de la universidad, a los egresados de la universidad, en donde realmente son capaces de crear empresas que mezclen lo siguiente. Una, las empresas dinámicas mezclan elementos innovadores dentro del modelo de negocio y esto hace que puedan crecer por encima de lo normal. Y el crecimiento
crear empresas es difícil, pero hacerlas crecer es mucho más, ¿vale? Entonces uno puede justamente pensar en desarrollar un modelo tradicional, pensemos, digamos, en una peluquería, y otra cosa completamente distinta realmente es crear una franquicia de peluquerías, y otra cosa completamente distinta es crear una aplicación como la manicurista. A la larga todos ofrecen lo mismo, ¿ya? Pero la forma de hacerla crecer, la forma como se contempla el modelo de negocio es donde justamente vemos la diferencia. Las empresas dinámicas justamente son esas que comienzan a mezclar esos elementos en su modelo de negocio. Eso las hace también más riesgoso, ojo con eso. Ya las startups a veces pensamos que son esas que crecen mucho, pero bueno, también crecen mucho y caen muchas más. Y por último, las empresas de alto crecimiento, las multitudes, son empresas disruptivas, son empresas que cambian los comportamientos y esto lo vamos a ver muy importante, crecen de forma acelerada. Y eso es complicado. O sea, crecer de forma acelerada, créanme que es pasar de un año a otro a de pronto tener un equipo de 5 personas, a tener un equipo de 50 personas, a tener un equipo de 300 personas y bueno, ese es digamos el reto. Por lo tanto, estas dos empresas lo que necesitan son equipos complejos, equipos sofisticados, en donde justamente tienen distintos conocimientos sus fundadores. Y aquí hablamos de equipos no solamente de empresarios, y eso hace justamente que tengan la capacidad de crecer y por lo tanto tengan una capacidad de atraer más financiación y más inversión de lo normal. Eso es lo chévere allí. Hay otro tipo de empresas, pero como les digo, nos vamos a enfocar un poquito de estas. Algunas últimas noticias del mundo de las startups y sobre todo de financiación. A mí solamente me gusta hablar de empresas colombianas, digamos las últimas 3 adquisiciones de inversión, Movi. Movi, si lo conocen, es como una especie de billetera digital, se están metiendo fuertemente en el tema cripto y eso ha hecho que el 8 de octubre, es decir, hace un par de días, hace una semanita, ya recibieron 15 millones de dólares. No sé si conocen esta es súper bacana. OnTop también es colombiana. ¿Conocen OnTop? No, la verdad no. OnTop es una empresa que viene creciendo súper bacana. Pónganle la pista. Es una empresa que ha entendido, y ahorita más con la pandemia, la importancia de contratar personas de forma remota. Una empresa colombiana, ya está en 67 países, se creó el año pasado y bueno, va como un tiro. Recibió también hace una semanita 20 millones. Y esta que también me parece súper bacana, píllenla, se llama Yendo Hoteles, está creciendo también interesante, es una especie como de Uber pero para hotel, digo de Airbnb pero para hoteles. Está muy enfocado en hacer crecer, digamos, la hotelería pequeña. Ya es una empresa de Medellín y de nuevo, pues hace poquito, el 28 de septiembre, obtuvo 10 millones de dólares. Sin embargo, miremos esta última y miremos las finanzas de estas empresas. Miren Allenda, esto es justamente las finanzas de Allenda. Déjenme, les muestro acá, ¿ya? Esto de acá significa pérdida. Entonces, una empresa que está vendiendo esto, pero está perdiendo todo esto, ¿por qué carajo se le invierte? ¿Por qué creen ustedes que se les invierte a las startups si están generando pérdidas? Porque Porque puede tener tiene un un potencial a futuro. ¿Y cómo medimos ese potencial? Es decir, pensemos en Allenda, es como que, hey, sí, espera un momentico, voy a ver si más bien comparto esta pantalla completa, que por acá tengo. Ahí están viendo aquí de nuevo, ¿cierto? El año pasado vendieron 800 millones, pero perdieron 11.800 millones. Esto es lo que nos dice la base de datos. Entonces, ¿por qué no meterle plata? ¿Tienen ese potencial a futuro? Puede que sí, ¿no? Parece. Sí, ¿no? ¿Para qué le mete plata? Es más, ¿usted le pondrían dinero a una empresa que está perdiendo considerablemente año tras año?
¿Quieres miremos Rappi? Rappi es otra, y esto es lo que les digo, crecer de forma acelerada. Aquí vemos, Rappi comienza en el 2015, en el 2017 ya tiene ventas por 18.000 y pérdidas por 56.000. Crece casi 3 veces, 77.000 en 2018, pero crecen sus pérdidas 156. Crecen sus ventas en el 2019. Esto es solo Colombia, esto no aplica a otras sedes como la de Brasil y la de México. Ya Colombia genera el año pasado 400.000 millones en ventas, pero todavía una pérdida. Y normalmente, y es probable que muchas de estas empresas mantengan esa pérdida. ¿Por qué? Porque, volvamos otra vez a la pregunta, ¿por qué invertirles y por qué se mantiene esa pérdida? ¿Esas pérdidas a qué se deben, Valeria? Muy buena pregunta, y ese es el tema de crecer aceleradamente. Crecer aceleradamente, déjenme, no como pone aquí el whiteboard, pongámoslo aquí. Crecer aceleradamente es lo siguiente, y es que Rappi prueba su modelo de negocio. Ya, oiga, yo soy capaz de conectar a una persona y que pida a un restaurante, sí o no. Y lo hace bien, ¿cierto? Y genera y comienza a generar ventas. En esas transacciones, él dice, oiga, este modelo de negocio funciona, ¿cierto? Y si sigue con ese modelo de negocio, él probablemente va a crecer así, ¿cierto? Aquí, digamos, ponemos crecimiento, probablemente en ventas versus tiempo. Pero crecer aceleradamente es, oiga, ¿qué necesitamos para estar acá? De pronto vamos a necesitar más gente, de pronto vamos a necesitar más publicidad. Traigámoslo a este punto, ¿cierto? Y con dinero llegamos. Pero justamente ese dinero, ¿qué hace? Que tengamos pérdida, porque tengamos que invertir en crecer todo lo que hoy tenemos. Entonces ese es el juego, ese es el balance de las startups. Y es que pueden crecer justamente, tienen un modelo que vale la pena crecer, por lo tanto necesitan hoy invertir para traer ese futuro a hoy. Y si logramos esto, pues justamente, digamos, llega un punto en donde va a poder obviamente crecer así. Eso lo estamos viendo con Rappi. Déjenme otra vez les muestro. Qué pena. Y las finanzas de Rappi. Ya, entonces, por fin, la pérdida se disminuyó, pero por otro lado, el ingreso se aumentó. Entonces, es ese juego y todo esto es lo que hay que financiar, ¿ya? Todas estas pérdidas. Es por eso que se sigue generando aquí, pues, sigue Rappi levantando inversión en ese aspecto. Entonces, eso nos pone de nuevo un reto muy grande y es lo que yo llamo la encrucijada de las startups. ¿Cómo valorar algo que hoy probablemente no vale mucho, pero a futuro puede valer? Y ustedes lo dijeron. El tema es que a futuro puede valer, ¿vale? Pero ojo, necesita el dinero para crecer. Si no lo tiene, pues no crece. Y necesitamos un mecanismo, y este es uno de los retos más importantes, que permita entregar dinero a la empresa hoy para que se valorice y cuando se pueda valorizar, lo convertimos en acciones. De pronto hablo un poquito más de eso. Y el ejemplo para mí más sencillo para entender un poquito esto es esto. Pensemos cómo se valoriza un inmueble. Esta es otra startup, no sé si la conocen, la House. Digamos, en el mundo de PropTech, de las inmobiliarias, están creándose unas muy bacanas, la House, Javi y demás. Y este proyecto lo vi ayer, ¿ya? Lanzamiento próximo 20 de octubre. Desde 125 millones en Cartagena, 50 metros cuadrados, 2 habitaciones y un baño. ¿Cómo se valoriza un inmueble? ¿Cómo podemos ganar si invertimos en un inmueble? O sea, que el inmueble se valorice o...
Sí, es decir, Kevin, ¿cierto? Por ahí te vi. Sí, sí. Y digamos que vos querés invertir aquí, vos realmente invertís allí, ojo, invertir, no es tu vivienda, vas a invertir. ¿Por qué lo haces? Y cómo como inversionista vas a generar rentabilidad invirtiendo, de qué forma, sobre todo. Entonces, vos dijiste una que es interesante, la valorización. ¿Qué significa la valorización? Hoy Eh, cuesta esto. Dale, Eso va Juan ligado Pablo, con qué el pena. sector, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, bueno, o sea, la capacidad que tiene eso de valorizarse a futuro, digamos, si hay proyectos en el sector que puedan aumentarle valor a las casas o a lo que haya alrededor, ¿Y de qué porque pues depende? eso pues, digamos, O sea, como si, decime algo que puede valorizar alrededor. bueno, que puedan haber que pasen nuevos centros comerciales, Ujú. cosas atractivas así, que aumente pues, o autopistas, una autopista, algo que no se quede como tan barrio, porque sí puede ser muy bonito el edificio y hacen el edificio, pero el sector puede ser un sector, por ejemplo, pesado, Ok. o cosas que no contribuyan a valorizar todo, entonces pues se va a ir al piso. Exactamente. Y ese es el concepto de las startups. Justamente qué elementos podemos nosotros medir para determinar, hombre, esto se puede valorizar por X y X y X razón. ¿Qué otra forma nosotros podemos generar ingresos por parte del inmueble? Una es la valorización, como nos dice Kevin y Juan Pablo. Yo compro esto por 125 millones y es probable que en 5 o 10 años esto pueda costar, yo qué sé, el doble. O normalmente en Colombia se está creciendo entre el 10 al 15% la valorización de los inmuebles. ¿De qué otra forma? Rentarlo. Rentarlo, exactamente. Vale, entonces nosotros lo compramos, lo ponemos en alquiler, nos pagan un alquiler mensual. Estos son los dos grandes modelos de las empresas, realmente. Es casi lo mismo. ¿Y esos modelos cómo son? Yo tengo una startup que hoy cuesta X valor, ¿ya? Y si crezco, justamente, acuérdense de la grafiquita que les estaba mostrando ahorita, si traigo ese futuro a hoy, ¿eso qué hace? Que esa empresa se valorice más, ¿vale? Pero genera utilidades, no está generando utilidades, ese es el segundo modelo. Yo invierto en una empresa para que me genere utilidades. Esta normalmente es el modelo tradicional y es a más largo plazo. Lo mismo pasa con los inmuebles. Yo puedo justamente ganar la valorización o si quiero recuperar mi inversión rentándolo, entonces tengo que esperar más tiempo. Esto justamente y pasa lo mismo con las empresas. Ya las startups se enfocan un poco más en valorización. ¿Y eso qué hace? Que realmente no nos enfoquemos tanto en la utilidad, sino en el crecimiento, en lograr que se valorice la empresa. ¿Vale? Y para eso, ¿y cuáles son esos elementos? Como ahorita estaba diciendo Juan Pablo, de esos centros comerciales, esas calles que puedan permitir que una startup se valorice. Bueno, pues uno tiene que realmente demostrar que su modelo de negocio funciona. Acuérdense de lo que les acabo de decir. Plata, pavadas no hay, ¿ya? Pero un buen negocio, todo el mundo quiere invertir en un buen negocio, básicamente. ¿Y cómo determinamos que hay algo que realmente puede valorizarse a futuro? Una de las más importantes, un buen equipo empresarial. Se necesita realmente un equipo que tenga la capacidad de hacer crecer la empresa y eso no es fácil. Se necesitan equipos complejos. Si estamos hablando, por ejemplo, me pasa un montón, un montón, un montón. Llega, digamos, una empresa, digamos, de dos personajes, una empresa tecnológica, muy buenos comerciales, ya normalmente muy buenos administradores, gerentes, y uno les pregunta, oiga, ¿y quién va a desarrollar el producto digital? Que no veo ningún ingeniero en el equipo. No, tenemos una empresa que lo hace por nosotros. ¿Cuál es el problema de esa afirmación? ¿Cuál creen ustedes? Si ustedes se topan con un equipo
Una empresa tecnológica, pero que no tiene ingenieros, ¿cuál es el problema de eso? Incurrir en costos, ¿no? Sí. Ya es por, oiga, lo importante que es tu producto y que es la base de tu empresa, vos no lo puedes manejar. Te toca que buscar a otro para que lo maneje. Entonces es un riesgo altísimo. Entonces ahí es donde uno tiene que saber conformar un buen equipo, dependiendo de lo que se está haciendo. Por ejemplo, ahorita Juan Fernando me estaba diciendo, bueno, hay unas empresas, por ejemplo, de alimentos, hay unas empresas así WhatsApp. ¿Se tiene realmente el equipo necesario para poder conformar bien esa oportunidad o no? Y a veces no está mal no tenerlo, pero sí saber la debilidad y buscar cómo lo vamos a conseguir, ¿vale? O generar esas alianzas para hacerlo. La segunda, una buena oportunidad de mercado. ¿Qué significa una buena oportunidad de mercado? Que se está resolviendo realmente un problema real. Tengan en cuenta que las empresas se basan en generar valor. Uno paga y tengan en cuenta esta acción, que es el riesgo más grande que uno tiene como consumidor, comprar algo. Ya ese es el riesgo más grande que uno tiene. Meterse la mano al bolsillo, sacar dinero y comprar un producto y un servicio. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos genera valor, porque realmente nos resuelve algo a nosotros, ¿vale? Y estamos dispuestos a pagar por eso. ¿Por qué la gente utiliza tanto Rappi? Pues si ustedes utilizan Rappi, ¿por qué lo utilizan? Comodidad. ¿Cómo exactamente, vos estás pagando eso. ¿Ya? Prefiero quedarme en mi casa viendo Netflix y que me traigan justamente la hamburguesa. Ni siquiera me quiero pagar de la cama, o por el contrario, estoy comprando el tiempo, estoy tan ocupado que hago el mercado por Rappi y que me lo traiga, ¿vale? Pago realmente eso. Y por último, un buen modelo de negocio. Modelo de negocio que permita crecer, que permita sobre todo, y esta palabra es muy importante, escalar. Escalar, ¿qué significa? Que puede crecer rápidamente sin inconvenientes. Y es por eso que las startups, creo que, no me acuerdo ahorita, creo que era Sofía, que nos decía una startup está asociada a las empresas tecnológicas, y es que las empresas tecnológicas rápidamente pueden escalar, ¿ya? Como son productos digitales, replicar justamente la fórmula del producto digital, es decir, a veces simplemente hay que construirlo y ya, ¿cierto? Y tener una forma en donde realmente sea eficiente capturando valor o pues teniendo un modelo de monetización, ¿vale? Pensemos en un modelo de negocio que me gusta mucho, que es Tostado. ¿Conocen a Tostado? Sí, piel de los cafés. Sí, el de los cafés, ese mismo. Tostado crece de una barbaridad, se quebró, si no sabían, se quebró el año pasado, justamente por la pandemia, pero venía creciendo de una forma brutal, ¿vale? Lo compró Postobón, si no sabían también. Y como decía, y como les decía, este crecimiento estaba apalancado por pérdida. Llega la pandemia y pues era un modelo de negocio físico y sobre todo que dependía del flujo, bueno, entonces se quiebra. Pero el crecimiento estaba, ¿vale? Estaban creciendo muy bien, su modelo de negocio era muy bueno, en el sentido de que realmente eh, permitía generar ese suficiente valor, pero no estaban encontrando justamente. Es decir, hay que revisar si esa pérdida estaba apalancando realmente el crecimiento o simplemente no tenían una buena forma de generar los ingresos para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, esto es lo que uno revisa en una startup. Y para el fundador, porque tengan en cuenta que esto es para el inversionista, lo que les acabo de decir, y para el fundador, nosotros necesitamos un balance entre levantar capital y vender participación. ¿Qué es lo que yo tengo?
un posible buen negocio, ¿cierto? Y yo conformo una sociedad y tengo, por decirlo, una valera de 100 boletas. Ya tengo 100% de las acciones. Y yo lo que vendo es eso, es la posibilidad de participar en un buen negocio, ¿ya? En que hoy el 1% de esa empresa puede valer un número pequeño, pero a futuro eso se puede multiplicar. Y ese es el reto, ese es el balance. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué vaya a pasar a futuro y sobre todo qué vamos a necesitar a futuro. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes para saber en qué momento recibir inversión para crecer y seguir creciendo, y si necesitamos más inversión a futuro, bueno, no haberlo vendido todo al comienzo. Como les decía, lo que se hace realmente es traer ese crecimiento del futuro al presente, y si utiliza el dinero es para crecer. Este es otro de los temas más importantes. Me he topado con muchísimos empresarios que piensan que el dinero es para comenzar, ya que el dinero justamente es como que, es que yo me ideé una nueva forma de hacer un alimento y por lo tanto yo lo que necesito ahorita es que me inviertan para construir la planta. Ojo, no, ¿ya? No necesariamente construir la planta te va a permitir ese crecimiento. Vos tenés que demostrar que realmente estás creciendo y está siendo limitado tu crecimiento por una planta. Es completamente distinto el tema. Básicamente lo que nosotros decimos es, una cosa es dinero para validar, para descubrir, ¿cierto? Y otra cosa es realmente dinero para crecer. Y otro de los elementos es que a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Y ese riesgo, ¿cómo se mide? Incertidumbre. Hoy sus ideas, sus oportunidades empresariales, ¿ustedes creen que tienen futuro o que no? Obviamente todos piensan que tienen futuro, si no, no las estarían haciendo. Pero ¿cómo determinamos que realmente tienen un buen futuro? Que vale la pena meterle dinero a esa oportunidad. Con un análisis del sector, ¿Cómo, Juan Pablo? un análisis del sector, pues mm, Un análisis del sector, muy buena respuesta. Un análisis del sector, ¿qué te dice? pues cómo, o sea, que cómo está el mercado en cuanto a sí, el público y todo ese cuento, cómo se está, a ver, cómo se está moviendo, digamos, en lo que yo quiero invertir, digamos, las gaseosas, cómo están las ventas de las gaseosas, el consumo, todo lo Claro, que conlleva pues ese funcionamiento y qué tan posible o acción puede ser. claro, un análisis de mercado nos da cómo se está comportando ese mercado. Está creciendo, está decreciendo. Hoy en día, si ustedes sacan una bebida altamente azucarada, pues fácilmente uno puede decir, ve, eso no va para ningún lado, el consumo se está volcando a no tener bebidas azucaradas. Entonces, un análisis nos determina eso. Pero, ¿qué nos puede determinar esto? ¿Cómo nosotros demostramos un buen modelo de negocio? ¿Cómo nosotros demostramos que se tiene un buen equipo? Y ese es el reto, ¿ya? Y ese reto nosotros cómo lo reducimos. Y tengan en cuenta, hoy cualquier oportunidad o idea que uno se piense, realmente uno supone que va a funcionar. Y piensen muy bien en esa palabra, la suposición. Entonces ¿qué tengo que hacer? Probar que realmente esa suposición es verdadera o es falsa, ¿ya? Y validamos. Creo que en diseño industrial ustedes les enseñan mucho pues esas técnicas de validación y de innovación para eso. ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre. Una cosa es decir, oiga, yo tengo justamente una idea de una bebida gasificada, natural, con tales y tales beneficios, ¿cierto? Esta es mi idea. Y otra cosa es decir, mira, yo tengo justamente una bebida
gasificada con estos beneficios, pero la probé en el mercado, justamente hablé con tantas personas, hablé con tantos proveedores, me dijeron esto, cambié este tema, nos dimos cuenta de tal cosa, hicimos una prueba, se lo ofrecimos a varias tiendas, de las cuales ya hoy tenemos 6 que mostraron interés. Entonces, de alguna forma, ahí estamos mostrando que el tema parece que puede funcionar y sobre todo que hay posibles clientes que están dispuestos a comprar. Tengan en cuenta que ese es el riesgo más grande. ¿Hay gente dispuesta a comprarme o no? Cuando nosotros demostramos que sí, ahí es donde podemos tener un modelo de negocio. Entonces, hoy, justamente sus oportunidades, si están en una etapa de idea y no se han validado, son sus posiciones. Y la carrera de la creación de empresas no es a quién vende más, es a quién puede aprender qué funciona más, ¿ya? Porque en ese camino vamos a comenzar a cambiar muchos elementos que no sabíamos que teníamos que cambiar. Y ese es el tema. Entre más rápido nosotros probemos esas cosas en el mercado, vamos a poder determinar qué funciona y qué no. Y sobre todo, vamos a saber en qué le metemos la plata y en qué no. Justamente hace poquito acompañé a una empresaria que lleva muchísimo tiempo con una empresa de analítica de datos y tenía una oportunidad y estaba segurísima de esa oportunidad. Yo le dije a mí, probemos, hablemos con tales personas, hablemos con tales empresas. Nos pusimos en la tarea durante un mes de hablar con muchas empresas para ver si esa idea colaba. ¿Qué nos dimos cuenta? Que no, que a nadie le interesaba. Nadie estaba dispuesto a pagar un peso por eso. Entonces ya, pues, es como que, pues, Juan, me parece súper bacano porque hoy me di cuenta que no había necesidad de meterle plata a esto, ¿ya? Si yo no estuviese en este programa, realmente yo lo que hubiera hecho, conformado mi equipo, me hubiera metido, digamos, dinero para desarrollar esta idea y me hubiera gastado un poco de plata para salirla a vender y darme cuenta que nadie la quería probar. Y ese es el tema. Ahí nos ahorramos un montón, pero sobre todo nos dimos cuenta y encontramos una partecita que valía la pena resolver y por ahí nos metimos. Y ya, digamos un poquito lo que me pidió Juan Fernando, es la forma de valorizar. Y aquí quiero ser sincero. Valorizar una empresa en estas etapas es tan difícil que a veces parece más arte que ciencia. Pero bueno, hay métodos para hacerlo. A mí me gusta 2, ya hay muchos. Uno puede pensar en muchos para hacerlo. Este, que es uno de los más complejos, se llama el VC Method o el Venture Capital Method. Es un método pensando al revés. Y uno de los elementos más importantes, lo vamos a ver, es que la senda, la carrera, es decir, el camino, cuando nosotros definimos ser una empresa dinámica, una empresa de alto crecimiento, es tener una estrategia de salida. ¿Qué significa una estrategia de salida? Que nosotros tenemos que o vender la empresa o que nos compren. Digo, bueno, es lo mismo, que nos compren la empresa, salir a bolsa o mirar a ver si realmente generamos ese crecimiento suficiente para generar las utilidades. Es ese momento el que le importa al inversionista, realmente, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué hacen? Es como que, bueno, esta empresa crece y ¿quién me la puede comprar? Pensemos en lo que estaba ahorita diciendo Juan Pablo, una empresa de bebidas. Entonces, ¿quién puede comprarla? Bueno, la puede comprar FEMSA. Y aquí en Colombia me la puede comprar Postobón o AGE, que son las 3 empresas más grandes de bebidas. Bueno, a varias, se me pasaba varias, son las 4 más grandes. Realmente vale la pena para ellos comprarme. ¿A qué punto realmente tengo que llegar para que me compren mi empresa? ¿Y qué necesito para llegar allá? ¿Vale? Entonces, mirando justamente esa etapa, nos devolvemos. Listo, esta empresa sí llega a tener, yo qué sé, 1 millón de clientes recurrentes. Entonces, ahí es donde vale la pena y somos medio atractivos para Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, nos pueden comprar. Y en ese punto, ahí es mucho más fácil determinar, bueno, las empresas como estas se están comprando en este valor, ¿vale? Y para eso justamente
lo que necesitamos es dinero para poder llegar a ese punto. ¿Cuánto de dinero necesitamos? Y es justamente la evaluación de esa empresa en ese punto. Ya, perdón. Ya se vende a este precio y para ese precio más o menos tenemos que evaluar cuánto puede costar esa empresa allí, ¿cierto? Entonces hoy tenemos que saber cuánto le tenemos que invertir para que él pueda crecer hasta este punto, ¿ya? Y entendiendo eso, entonces ya calculamos justamente cuánto le vamos a dar y qué porcentaje nos vamos a quedar con esa empresa. No es tan fácil el método, pero realmente y tengan en cuenta que la financiación y la inversión depende de muchísimas etapas, sobre todo en la etapa en la que estamos, ¿vale? Entonces, si se está en una etapa muy inicial, realmente el empresario es el que tiene que reducir la incertidumbre, y cuando reduce la incertidumbre, que ya ha demostrado que tiene un modelo de negocio, entonces puede obtener lo que se llama capital de ángeles inversionistas o capital semilla, en donde se confía más en el equipo y algo en la oportunidad empresarial. Y si se crece, entonces lo que se necesita es acelerar justamente su estructura, y ahí es donde entra este método, que es el que utiliza principalmente las firmas de Venture Capital, ¿vale? Hay otra que me topé que me gusta muchísimo más, que se llama la evaluación por tracción. La evaluación por tracción, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el modelo de negocio de crecer. ¿Mirado de qué forma? La capacidad de conseguir prospectos, ¿cierto? De conseguir esos prospectos y convertirlos. Una vez convertidos ya son clientes nuestros, que esos clientes cuántas veces me compren, ¿ya? Y cuánto me compran por transacción. ¿Eso qué me determina? ¿Cuánto dinero puedo vender? ¿Cierto? Y si yo tengo claro mi margen, yo puedo saber la utilidad. ¿Vale? Y miremos el caso de cómo puede funcionar esto para una empresa como Rappi. Y esto rápidamente fue el crecimiento de Rappi. Ellos comienzan en el 2015 y logran rápidamente en 6 meses 100,000 usuarios y 200,000 órdenes. Y miren lo siguiente, después de un año específicamente, lo que logran son 130,000 órdenes por mes. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hace multiplicar esto por 6. Volvamos otra vez a nuestro modelo de acá. Entonces, la capacidad de convertir y la capacidad de lograr que, que esos clientes compren fue muy grande para Rappi, y es por eso que se valorizó tanto. Es más, ya la cifra real que ellos tienen, creo, no me acuerdo cuántos usuarios tienen hoy. Rappi le están apuntando creo que 80 millones. Pero ustedes saben en promedio un cliente fidelizado a Rappi, es decir, de esos clientes que solo usa Rappi para todo, en promedio, ¿cuántas veces compra al mes? ¿Se imaginan? Digan simplemente un número. ¿Cuánto creen ustedes que un usuario de Rappi fidelizado compra al mes, utiliza la aplicación al mes? 5 veces al mes. 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues yo creo que la gente que merca y así lo paga, lo usa literalmente todo el mes, ¿no? Y que le da pereza salir, ¿no? Sí, pero Le decime pongo más de cuántas veces 20. crees vos. 20. El tema creo que está por 17 veces al mes utilizan un cliente fidelizado, ¿ya? Y miremos esta formulita de la siguiente forma. ¿Y cuánto creen ustedes que es el promedio de venta de cada transacción? Piensen ustedes mismos, ¿cuánto cuando utilizan la aplicación, más o menos, cuál es el total de esa transacción? ¿Cuánto, digamos, les Por sale a ahí ustedes esa 25.000, transacción? 25. sin 25. Rappi ni nada de eso. Ujú.
Está más o menos está un poquito más, está entre 35.000 a 40.000, ¿ya? Entonces, rápidamente uno puede multiplicar los 17. Un segundito. Uno multiplica los 17 por los 35.000. Y eso nos da que un usuario en promedio le puede generar ingresos a Rappi por 595.000. Sabemos que ellos se quedan apenas es con un porcentaje de eso. Pero si esto lo multiplicamos por aquellos usuarios recurrentes, volvemos otra vez a ese mismo tema. Ellos creo que en total tienen hoy entre 60 a 80 millones de usuarios. Digamos que realmente recurrentes como eso, apenas sea el 5%, pues igual estamos hablando, si fueran 60, serían 3 millones. Ya, pues, estamos ya hablando de un pocotón de ceros a la derecha. Y ese es el tema, es por eso que realmente Rappi se valorizó mucho. Ellos eran muy buenos logrando que la gente descargara su aplicación, ¿ya? Son muy buenos y miren todas las técnicas que hace Rappi para lograr que la gente pida. El bendito mensajito a las 5 de la tarde, los viernes, justo ahorita que hoy hay partidos, ya verán cómo tipo 3, tipo 3 y media, va a comenzar Rappi a mandarles mensajes. Ellos son muy buenos en eso, en lograr que la frecuencia y que ustedes usen todo el día la aplicación. ¿Ya? En eso se enfoca realmente Rappi para poder crecer bajo tracción. Y aquí les traigo dos startups vallecaucanas y les voy a preguntar en cuál invertirían y por qué. Ciudadano 360 es una startup de Tuluá. Ellos desarrollan software para entidades públicas. Ellos hoy tienen varios clientes, entre ellos la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en donde hacen todo el sistema, en donde los ciudadanos se comunican con esa entidad, ya quejas, reclamos y todo lo demás. Y obviamente cada transacción, es decir, venderle al gobierno en este aspecto, digamos, cada venta representa un ticket promedio muy, muy alto de realmente varios cientos de millones. Esto es FiveTech, esto es Ciudadano 360 y pensemos en otra que es una startup de la Universidad de ICESI, Ecobot. Ecobot, ellos tienen estas maquinitas, estos Ecobot regados por el país, ¿vale? Ellos realmente lo que hacen es que la gente lleva las botellitas plásticas, se las deja y ellos venden sobre todo publicidad. Ya ellos, digamos, adornan las maquinitas, las visten con esto y pues ellos le cobran en este caso Evacola, Tortelli y esto no sé quién es. ¿Vale? Hoy ellos están creciendo, están exportando a Guatemala y a Costa Rica, ya llegaron. Y bueno, en Colombia creo que ya llevan 100 y pico de máquinas. ¿En cuál invertirían y por qué? Está difícil, es que justamente ese es el reto. ¿Ya? Y tengan en cuenta, estas son las startups que hoy están surgiendo, ¿ya? Y uno dice, si les soy sincero, a ambas las he acompañado, por eso conozco de lleno estas dos startups. Y son esas startups que vienen creciendo, pero justamente esa es la decisión de los inversionistas. Bueno, recurso es escaso, ¿ya? ¿A cuál vamos a potencializar? Acuérdense, ¿de qué nos basamos? Nos vamos a basar de esto, nos vamos a basar y de esto principalmente. Yo me tiraría a la de publicidad. ¿Por qué? Porque, Kevin, Porque, o sea, si nos estás diciendo que ya está teniendo alcance internacional y que cada país podría tener, por ejemplo, unas 1000 de esas máquinas y cada máquina vendiendo publicidad, siento que
con tal cantidad me dejaría más dinero que un solo contrato donde lo arriesgo todo. Voy a ser aquí el abogado del diablo, Kevin. Estamos hablando de máquinas, es decir, un producto físico. Justamente construir máquinas es caro. Cada máquina cuesta cerca de 10 millones de pesos, por lo cuanto, si queremos tener 1000, te tienes que desembolsar 10.000 millones. ¿Ya? Aquí estamos hablando de software. El código está hecho. Bueno, y ¿Cambia? también que Dime, la, Juan Pablo. digo yo, pues que la de la publicidad, o sea, una publicidad dependiendo del espacio también es el precio, ¿no? El cuánto se cobra, y no creo que en una máquina se vaya a cobrar, digamos, mucha plata, como podría ser, por ejemplo, en algo de televisión o algo así, quizá como más rentable, o me equivoco. No, sí, estás completamente bien. Ya, ¿de qué depende el modelo de negocio de la publicidad? De audiencias. ¿Qué significa? La capacidad de la audiencia de el canal. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner 1000 porque me gusta esa cifra. Listo, vamos a invertir para tener 1000 máquinas. Eso, tenemos que levantar 10.000 millones. ¿Y de qué depende? Del flujo y audiencia que yo pueda tener con esas 1000 máquinas. Ya, si cada máquina me representa, yo qué sé, 1000 personas, entonces 1000 máquinas me van a representar un flujo de 1 millón de personas. Y podemos comparar un canal de 1 millón de personas, cuánto podríamos cobrar en publicidad. Así sería, digamos, rápidamente la fórmula que yo haría para saber, listo, con 1 millón de personas en audiencia, cuánto podemos nosotros cobrar. ¿No? O sea, puede ser una forma, digamos, de evaluar la potencialidad de ese mercado. Yo ¿Qué? elegiría por eso Dime, la primera. la primera, porque Sí. Pues bueno, lo que entendí es que hacen software para, por ejemplo, solicitudes de quejas para empresas, ¿cierto? para Es lo que- entidades públicas. Entidades públicas. Ah, ok. Pues no sé, pues ahí podría haber como eh, una expansión hacia cualquier tipo de empresa, pero bueno, pues entidades públicas están, pues hay varias y pues como es un software, como tú dices, pues no se tiene que realizar una máquina y pueden ya tener pues el código ya cierta parte lista para adaptar a cada una de las entidades. Entonces, y pues sí. Ese es, y de nuevo, no hay una respuesta fácil, tengan en cuenta. Les digo lo bueno y lo malo de cada una. 5Tech y pensemos en esto. ¿Cuál es el problema? Convertir. Hombre, venderle al gobierno no es fácil. Segundo, si le vendemos a municipios, cuántos municipios hay en Colombia? 1100 y pico y no va a crecer. Ese mercado no crece, ¿vale? No es fácil venderle justamente al gobierno, pero el ticket promedio de compra es muy alto, no tenemos que eh, invertir mucho, digamos, en el software ya está hecho, ¿ya? Entonces realmente lo que pongamos allí es para mejorar el crecimiento, pero el crecimiento está limitado porque contratar con el gobierno es lento. Por otro lado, EcoBot, ¿cuál es el inconveniente? Es eso, son máquinas, ¿vale? Entonces nos va a costar más porque para poder crecer tenemos que invertir más en infraestructura, en hardware principalmente. Pero si llegamos a ese número, pues justamente, es decir, no estamos limitados en muchos de esos elementos. Esas son las cosas buenas y malas de cada uno. Y bueno, hablamos del tema de inversión, pero ¿cómo recuperan los inversionistas el dinero? Ese a la larga es el reto. Y esto es lo triste para algunos de andar el camino de inversión. Y es que tenemos que vender la empresa. Tarde o temprano, ese camino nos obliga a que nuestra empresa no va a ser nuestra, porque cada vez tenemos que lograr que nuevos inversionistas entren. Hoy en día, por ejemplo, Rappi no es de los cofundadores, ya es de otros. Ahorita en ese camino, justamente la porcioncita que tienen de Rappi hoy es grandísima, ya. Entonces el 30% de $1 billón es un pocotón, y ese es el tema, es por eso que se hace. Pero entonces, ¿qué oportunidades tiene? Irse a bolsa, y principalmente en Colombia, esto no es fácil,
Si vamos a bolsa tendría que ser en Estados Unidos. Rápido y le está apuntando a esto, ¿vale? Entonces, yendo en bolsa, ¿qué hace? Que realmente todas las acciones se vuelven públicas y eso significa que es como un cajero automático. Yo vendo mis acciones y saco el dinero. Que alguien me compre, ¿ya? Entonces, como estábamos viendo ahorita, me compra Postobón, me compra esto, me compra lo otro, me compra otro tipo de empresa, ¿ya? Y entonces ahí todos los que invirtieron recuperaron su dinero o, y esto también se hace mucho, se recompran las acciones a los inversionistas o los empleados la compran. Esto también pasa mucho. Algunos ejemplos, y esta me gusta, Bogotá Beer Company, que es de un egresado nuestro, comenzó en 1997 y la vendió en el 2015, si no estoy mal, 2015-2016, por 50 millones de dólares a quien compró Bavaria, ¿vale? Rappi hoy está valuado en 4.3 billones de dólares y está próximo a salir a bolsa. De pronto en un par de años sale a bolsa. Nubank, que es justamente este banco brasilero creado por un colombiano, también está por el mismo camino y es probable, y vean esto, ¿no? Nubank creo que comenzó en el 2014-2015 y solamente este año, el primer semestre de este año mostró números positivos. Y ahí es donde les digo, ese camino y es difícil ese crecimiento. ¿Y por qué realmente se hace esto? Esto me encantó. Vean esto. Los que invirtieron por primera vez en Uber, Uber salió a bolsa en el 2019, piensen en este que invirtió $5.000, que uno dice, bueno, esos son alrededor de 20 millones máximo, sacó 24 millones de dólares por esa inversión que hizo más o menos en el 2000 y pico, y ya en el 2019 logra eso. Obviamente, estos son los unicornios. Los unicornios se llaman unicornios porque son muy raros, ¿ya? Solo hay unos cuantos a nivel mundial. Y hay muchísimas empresas que fracasan en ese camino. Entonces, lo que hacen muchos inversionistas es invertir en varias y saber que probablemente el 80% no lo va a lograr, pero es ese 20% que realmente nos va a permitir recuperar esa inversión, ¿vale? Pues eso era un poquito lo que venía como a discutir con ustedes el día de hoy. Me encantaría si tienen preguntas que me dijeran. Yo creo que me alargué un poquito más de lo que estaba pensando, pero pues me emocioné un poquito con todo lo que quería decirles. Pero quiero tener este espaciecito para que me pregunten todo lo que ustedes quieran y bueno, ahí discutimos.